Damos gracias al Señor por lo que nos permite hoy poder estar, exponernos a su palabra y, como Alberto nos decía, tratar de vivir, intentar por todos los medios vivir obedeciendo su palabra, de manera que el Señor nos haga cada vez más semejante a la única imagen que debe ser impregnada en nuestra vida, que es Cristo. No hay otra. Si bien podemos imitar ciertas actitudes, ciertas acciones en nuestra vida, de manera que podamos vivir también siendo ejemplos para otros, el único carácter aprobado es el carácter de Cristo. En ese carácter, en esa vida, el Padre dijo: yo tengo complacencia. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros que conocemos al Señor debemos procurar, como decía Alberto, tener un corazón tan humilde, sin intentar detener los decibeles del orgullo tan bajo, para que no levantemos argumento en contra de la palabra. Y no en nuestra mente estemos divagando diciendo: justo esta palabra era para el hermano que no vino. No es para el hermano que no vino, es para usted que vino. Cada uno de nosotros tiene que tomar la palabra para sí. Y de todas maneras la palabra hará conforme a lo que Dios, el propósito por el cual Dios la ha enviado. Hoy día vamos a terminar el capítulo 6 de Romanos. Vamos a estar enfocados en el versículo 23. Por lo tanto, le pido que pueda tomar su Biblia, la prepare para que podamos leer. Voy a leer del versículo 20 para que retomemos el contexto de lo que venimos hablando y luego vamos a desarrollar el versículo 23. Si lo encontró, me dice amén. Leemos en el nombre del Señor. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, tu palabra ha sido hablada, ha sido leída. Te ruego que me permitas exponerla fielmente. No permitas que mis sentidos naturales, Señor, entorpezcan la potencia que ella tiene. Permíteme, Señor, simplemente ser el altoparlante de tu voz, que sea tu voz que se oiga y que tu palabra apunte la vida, la gloria de nuestro Cristo, quien es nuestro Salvador. Que tu palabra en este día conforme a tus hijos a la imagen de Cristo, pero también pueda alcanzar a aquellos que no te conocen, redarguyendo sus corazones, mostrando tu obra, Señor, y provocando el arrepentimiento al creer en la obra gloriosa de Cristo. Te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. La semana pasada vimos el versículo 22, en donde el apóstol Pablo le está recordando a estos hermanos, a estos cristianos romanos, que ellos ahora ya eran libres, ¿cierto? Habían sido libertados de las cadenas que mantenían atadas su vida. Recuerde que el hecho de habitar una naturaleza de pecado hace que naturalmente el pecado tenga todo el dominio de nuestras vidas. Por lo tanto, el hombre por sí solo no tiene la capacidad de dejar de pecar, porque tiene una naturaleza que está corrompida y que va de continuo al mal. Por lo tanto, sus obras
o sus frutos son el pecado. Y la recompensa, como vamos a ver más adelante y lo hemos dicho durante todas estas imparticiones, la recompensa del pecado es la muerte. El apóstol les da esta maravillosa noticia, que ellos fueron libres, que Dios los ha libertado y que ahora tienen el privilegio, además de ser siervos de Dios, que es un nivel, dijimos, muy alto dentro de lo que Dios nos permite ser. Poder servirle a Dios es algo tan maravilloso que debiese manifestar la vida de cada cristiano, porque hay gratitud en su corazón para poder servir a nuestro Dios. La obra que fue llevada a cabo en la justificación de aquel pecador que en un acto de gracia de Dios le permite arrepentirse y además de trasladarlo al reino, no solo Dios lo traslada, sino que para poder trasladarlo le corta las cadenas. Por lo tanto, ya no es un esclavo del pecado, ahora es libre para vivir la vida de Cristo. Y hemos dicho que esa libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para vivir como usted quiere o como yo quiero. No es que ahora el Señor cortó mis cadenas, ahora puedo hacer lo que yo quiera. No, Él dice que fuimos comprados a precio de sangre, por lo tanto usted ya no se pertenece. Ahora usted tiene un nuevo dueño. La diferencia es que este nuevo dueño, que es nuestro Salvador, que es Cristo, es alguien tan amoroso, es alguien que tiene tanta gracia y que busca el bienestar para nosotros, es alguien a quien nosotros deberíamos querer estar bajo su dominio libremente. Y a eso se le llama esclavo por amor. Estamos tan agradecidos de la obra que Él ha hecho, estamos tan agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, es que queremos servirle. Hay un deseo natural en nuestra vida de poder servirle, de querer honrar su nombre y vivir para su gloria. ¿Cómo? Sirviendo en medio de la congregación de los santos. Ese es un área, pero hay muchas maneras de servir al Señor. Por lo tanto, todo creyente que ha sido depositado en la iglesia de Cristo también ha sido libertado de las cadenas del pecado. Hemos dicho también que no tiene que ver con que el hombre ya no vuelva a pecar más. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que ya no se deleita en el pecado. El Señor cambió su inclinación ahora para buscar las cosas de arriba, ya no hay un deleite en la carne. Es más, cuando miramos las obras que hacíamos, nos daba vergüenza recordar esas obras. Imagínense cuánto más si hoy las hiciéramos. Cuánta vergüenza traería a nuestra vida sabiendo que fuimos rescatados ya no para volver a vivir en esa vieja manera en la que el Señor nos encontró, sino que ahora debemos vivir para su gloria. ¿Cómo? Viviendo en santidad y viviendo en justicia. Quitando cada día la pecaminosidad de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, haciendo morir o mortificando las obras de la carne en nuestra vida. Y el apóstol Pablo, terminando el versículo, dice: no hay otro final posible para un hijo de Dios que ha sido rescatado del pecado y de la muerte, ya que su fin es la vida eterna junto a su Salvador. Qué gloriosa esperanza tenemos de saber que un día le vamos a ver cara a cara, en donde todas nuestras miserias ya no van a estar, todas nuestras debilidades ya no van a estar, sino que con cuerpo semejante al de nuestro Señor vamos a vivir eternamente para contemplarle y disfrutar una eternidad con Él. Ese regalo de la vida eterna que Dios nos da no es un pago, así como el pecado, la paga del pecado es muerte. Cuando se habla de esa paga es el salario que se da por prestar el cuerpo al servicio de Satanás. Satanás retribuye con la muerte. Ahora, Dios no nos da un pago por servirlo porque no hay ninguna obra que usted haga que tenga valor para Él. Por eso es que la salvación es un regalo, es un don por gracia.
Usted no lo merecía, aún así Dios pensó en usted y en mí. Por lo tanto, Él no tiene nada que pagarnos porque es por gracia, según Efesios 2:8. Por lo tanto, el regalo de esta vida que Dios nos da no es porque usted se mantiene fiel en el camino, sino porque Él mismo nos mantiene fiel. No es la recompensa porque usted decidió un día entregar su corazón. No, usted no tenía la capacidad de usted mismo por sus propios medios de entregarle el corazón al Señor si Él no intervenía en su vida. Por lo tanto, la salvación inicia en Dios, termina en Dios y el regalo es de Dios y es por gracia. Para que nadie diga por lo que yo hice alcancé salvación. Resumiendo lo que habíamos visto del versículo 23, pasemos ahora, del versículo 22 pasemos ahora al versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando usted trabaja para el pecado, la paga que Él le da a usted es la muerte. Muchos no son conscientes de esto. Y el pecador en ese estado no es consciente de que va a tener una retribución. Ahora, sí entendemos lo que es el trabajo. Porque muchos de los que estamos acá trabajamos y al final de mes, ya sea quincenal, semanal o diario, hay una paga. Por lo tanto, usted entiende la retribución por poner en servicio el cuerpo, el tiempo, la salud y todo lo que usted quiera. Hay una retribución. El pecador tiene una paga también. Y esa paga, lamentablemente, es la muerte. Cuando servimos a Dios, al contrario, no recibimos una paga, pero Él nos da gratuitamente el mejor regalo, el mejor paquete de beneficios inimaginables para un cristiano. Que además muchas veces tampoco somos conscientes. Porque simplemente nos basta muchas veces con vernos salvos y no queremos conocer al Señor, no queremos nada más, no echamos mano a aquellos medios que el Señor también nos ha dado por cual la providencia de Dios también llega a nuestra vida y simplemente nos basta con quedar en que somos salvos. Pero ahí hay un gran peligro. A veces simplemente puede ser un convencimiento mental, un cambio moral de nuestras actitudes. Pero quizás nunca actuó la obra del Señor en nuestro corazón. ¿Cómo usted se puede dar cuenta? Bueno, veamos los frutos, veamos los deseos del corazón. Si usted lleva 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio y usted mira y no ve frutos del Señor, bueno, hay que en realidad mirar qué está ocurriendo con la vida. Porque la verdad, como ya lo expusimos, aquellos que han sido injertados a la vid verdadera que es Cristo, dan fruto. Y si no está dando mucho fruto, bueno, viene la poda por medio de la palabra para que podamos dar más fruto. Lo que nunca podría hacer es no dar fruto. Porque la savia es de Cristo. Y Él produce frutos en cada uno de sus hijos. Por lo tanto, el apóstol Pablo, mediante un nuevo contraste, alcanza la conclusión final del versículo o del capítulo. El contraste se establece aquí entre paga y don. La retribución del pecado es la muerte, pero a los mismos pecadores que fueron llevados al arrepentimiento y que confesaron sus pecados delante del Señor, por lo tanto Dios los hace nacer de Él, les corta las cadenas, los traslada a su reino, ellos reciben un regalo que es inmerecido, que es la vida eterna en Cristo nuestro Salvador. El apóstol dice, porque la paga del pecado es muerte. El término paga que el apóstol Pablo usa se aplicaba al salario que recibía un trabajador a sueldo. Y entre los que estaban también los soldados que servían en el ejército romano.
la retribución por causa del servicio al pecado es la muerte. Por eso es que el apóstol Pablo ocupa palabras que para ellos eran altamente entendidas, porque todos sabían que el trabajo recibía una retribución. Por eso él toma y les dice: la paga del pecado, el servicio prestado al pecado es la muerte. Todos quienes militan en esta naturaleza de pecado, que ponen a disposición sus miembros para servir a la iniquidad y a la injusticia, tienen una paga, y es la muerte. Por eso el apóstol Pablo inicia su conclusión de todo el capítulo diciendo que la paga, el sueldo, la retribución del pecado es la muerte. Inicialmente el hombre ya nace con la muerte espiritual. Acuérdense que fuimos desconectados del Señor. Por medio del pecado de Adán, la palabra es clara y el apóstol Pablo es claro en Romanos, dice: por cuanto todos pecaron. ¿En quién pecamos? En Adán. Desde ahí en adelante toda la raza humana, todo quien nacía naturalmente venía con una naturaleza de pecado que se estaba orquestando en su vida. Y muchas veces hemos dicho que si bien un niño nace con esa naturaleza, aún no se despierta la conciencia del pecado. Pero ese niño va creciendo. Ese niño se va desarrollando, y así como también sus partes del cuerpo van creciendo, su mente también se va desarrollando, y la naturaleza interna también se está desarrollando, se está gestando. Y comenzamos a ver en nuestros hijos algunas cosas que nunca les enseñamos. Es la naturaleza que está manifestando sus frutos. El apóstol Pablo dice que en ese estado no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie digno que sea bueno naturalmente para que Dios diga: no, Él es bueno, Él ya me pertenece. No tiene que ver con la moral que usted se califica. Tiene que ver con que usted se encuentre en Adán o en Cristo. Si está en Adán, por muy moral que usted sea, amado, está perdido y su paga va a ser la muerte. Apocalipsis 24, 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En otras palabras, en este pasaje, el salario que da el pecado se llama muerte, pero no la muerte que separa el alma del cuerpo, sino aquella que por causa del pecado separa al alma respecto a Dios. Y una vez que ha cesado la vida natural, amado, se acaban todas las opciones para poder ser salvos y libres del pecado. Por eso quienes oyen hoy la palabra de Dios no deben endurecer su corazón. Porque hoy es el día que Dios ha traído esperanza para ser libre del pecado si hay un arrepentimiento genuino en el corazón. No es como usted se perciba. No es si usted es bueno o es malo, si usted hace buenas obras o no. Porque engañoso es el corazón. Usted pudiese estar obrando de manera genuina en el sentido de no hacer algo malo y para usted va a estar bien, pero no es lo que la palabra enseña. Si usted no ha nacido del Señor, amado, y persona que está presente hoy, si tú no eres hijo de Dios, lamentablemente te espera una paga. Y esa paga es la muerte. El comentarista Clark dice con respecto a la paga del pecado, dice: cada pecador se gana esto a través de un servicio prolongado, doloroso y difícil. Dice: oh, qué dolores soportan los hombres para llegar al infierno. Temprano y tarde laboran en el pecado.
¿Y no estará la justicia divina en su deuda si no les pagara sus salarios pendientes? Mire lo que razona este comentarista. Dice, ¿qué dolores soportan los hombres para llegar al infierno, que también es un tormento eterno? Se sufre en la vida natural, pero se sufre eternamente desconectado de Dios. Y él dice, pucha, si Dios es justo, ¿cómo no les va a pagar si están sirviendo tan bien al pecado? ¿Cómo no les va a dar retribución si ellos han puesto al servicio sus cuerpos, sus miembros para servir al pecado y a la iniquidad? Si Dios es justo, debería pagarles, ¿cierto? Por eso es que la paga del pecado es muerte. Y nadie se libra de ello porque en el mundo o en su día a día es una persona moralmente correcta. La única manera de librarse de esa muerte es en la muerte de Cristo. Vernos crucificados con Él, si nos vemos crucificados con Él, también nos vemos resucitados con Él. Y si Él resucitó, también nos resucitó. Y si Él está reinando, también nos llevará a reinar con Él. Por lo tanto, el apóstol Pablo reconoce y él dice, bueno, para los que hemos sido librados del pecado, nos espera una vida eterna, y esa vida eterna será un deleite y un disfrute, porque vamos a ver al ser más hermoso que ha existido, que es nuestro Salvador. ¿Cuánta satisfacción trae a un padre de familia el ver que Dios le ha otorgado las fuerzas para trabajar y que una vez terminada su jornada, ya sea diaria, semanal o mensual, tiene su retribución para poder llegar con provisión a su hogar? Otro cuento es si alcanza o no alcanza, si usted lo administra bien o mal, no es el tema. Estamos hablando de la retribución. Cada uno de nosotros que somos responsables en el trabajo y que estamos en el tiempo que se nos indica trabajando para poder recibir al final de mes o en la quincena o lo que usted quiera, la retribución por poner a disposición nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra salud, con el cual Dios nos permite proveer a nuestra familia, hay una dicha. Hay una sensación de que me lo gané, ¿cierto? No puede tener esa sensación en cuanto al reino de Dios, porque usted no se lo ganó. Yo no me lo gané. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados y Él me hizo digno. Éramos indignos y Él decidió rescatar nuestra vida y hacernos parte de Él. Y hoy día solo nos deleitamos en su amor y en su gracia, que nos consideró desde antes de la fundación del mundo. Él decidió salvar nuestra vida por medio de la obra de Cristo, cuando la palabra del Señor y la obra de Cristo fueron predicadas y anunciadas, Él nos rescató. Y hoy podemos servir a la santidad y a la justicia. Pero en una condición distinta el pecador encontrará deleite en el mundo, sirviendo de manera permanente a la iniquidad y a la injusticia, concentrado en el deleite pasajero en este mundo, disfrutando de cuánto puede adquirir, disfrutando de cuánto puede hacer, pero lo que no sabe es lo que le espera como recompensa por servir al pecado. Esto es la muerte. Si no hay arrepentimiento en sus vidas, su paga será la muerte eterna, donde sufrirá y recordará que en vida despreció al Salvador del mundo. Dios es justo y a cada uno de nosotros nos va a dar la justa paga. El apóstol continúa y dice, más la dádiva de Dios. Por otro lado, tenemos este gran contraste, ya que Dios no le da al hombre un salario, sino que el apóstol nos dice que es un regalo de Él a quienes Él escogió,
que es la dádiva de Dios, que no se alcanza por méritos, no se alcanza por obras, sino que Él la da por gracia. Y eso que Él da es la vida eterna. Es difícil pensar en esto. Nuestra mente es tan finita, es tan limitada que nos cuesta pensar en esta eternidad. Porque estamos enfocados en el ahora. Estamos tan preocupados por lo que nos falta, por lo que no tenemos, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, pero nuestra mente pocas veces se va a deleitar en la promesa que Dios nos ha hecho, de estar un día con el Señor. Así como dice esa canción, y aunque esta nuestra carne sea deshecha, sabemos que un día veremos a nuestro Señor. Pero nos aferramos tanto a la carne y entendemos, hay sentimientos. Alguien querrá ver crecer a sus hijos, a sus nietos, todos lo queremos hacer. Pero lo que no podemos hacer es aferrarnos a este cuerpo material que se desgasta día a día, que tiene sus achaques de manera diaria y de repente de manera al minuto. Nos levantamos con un dolor, no sabemos por qué. Dormí mal, dormí para este lado, es que me apoyé acá. Pueden haber miles de excusas. Lo que pasa, amado, es que nuestro cuerpo no se hace más joven. Y si Dios hubiese querido que este cuerpo permaneciera, no hubiese hecho la eternidad para disfrutar con Él. Por eso es que la palabra nos dice una y otra vez que este tiempo es pasajero. Y no podemos aferrarnos a esta vida porque lo que nos espera es mucho más glorioso. El apóstol Pablo más de una vez dijo, yo quiero estar con el Señor, pero también por amor a ustedes quiero quedarme para poder hablarles la palabra y que puedan conocerle más perfectamente. Entonces sabemos que esta salvación no se obtiene por obra, o en realidad sí. La salvación es por obra, pero no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Solo su obra es que puede rescatar a aquellos que hemos nacido desconectados totalmente de Él. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo, es una dádiva de Dios. Y Él dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se imagina cómo estaría nuestro orgullo si esto fuera por obras? Si de una u otra manera queremos resaltar aquellas cosas que hemos hecho. ¿Cómo me quedó el púlpito? ¿Cómo me quedó el aseo? ¿Cómo me quedó esto? ¿Cómo me quedó esto otro? Y estamos constantemente bajando el orgullo en nuestro corazón porque le quita al Señor la gloria. Es literalmente mover al Señor y nosotros ponernos en su lugar. Cuando en realidad el hombre todos los días debiese mirar a Cristo, a nuestro Salvador, hacia arriba. Él gobernando, Él sentado en el trono como Él ya lo está. El apóstol antes había enseñado que Dios justifica al impío, es decir, le otorga salvación cuando aún se encontraba en la condición de impío, según lo que ya estudiamos anteriormente, Romanos 5:6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y hablamos de que esa debilidad hablaba de la condición en como Él nos encontró, muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados. El 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, esa era la condición. Cada uno de nosotros éramos pecadores cuando Él nos encontró. Él dice, Cristo murió por nosotros.
Yo ahora puedo decir con toda autoridad que Cristo murió por mí porque Él me hizo reconocer mi pecado, me hizo y doblegó todo mi ser para reconocer mi condición y para también Él mostrarme su gracia y otorgarme esa gracia que yo no merecía. Pero hubo primero una conciencia de mi pecado y hoy día esa conciencia sigue tan vigente para poder mantenerme en santidad delante de Él. Ahora con la salvación manifestada en nuestra vida o en la vida de estos hermanos romanos, el pecador arrepentido tiene como elemento que se une a él, como una dádiva, como un regalo que es cierto, que es real, la vida eterna. Y esa vida solo puede existir en Dios. Como se ha dicho, fuera de Él no hay vida. No hay vida. Es Dios quien comunica al hombre por medio de Cristo, que es el único mediador. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Habiendo nosotros participado de maldad e iniquidad antes del ejercicio de nuestra fe para salvación, no le corresponde al hombre ningún salario en relación a la justicia. Por eso es que en los versículos anteriores vimos que aquellos que vivían en ese estado de pecado eran libres de la justicia porque en la naturaleza de pecado había una imposibilidad de poder vivir en justicia. Y en esa condición, mucho menos le corresponde participar de la vida eterna que solo está en Cristo. Porque Él no tiene nada que ver con el pecado. Él no se unió a un pecador para poder unirse primero. Lo lava, lo limpia, lo purifica por su gracia, en su muerte, en su sangre. Le da una nueva naturaleza y le hace partícipe de su espíritu, a Él. Por eso es que es una total mentira de que Dios ama al pecador tal cual está. No, Él no lo quiere dejar en ese estado. Él no se puede unir a un pecador. Y si Dios nos regala la vida, más adelante vamos a ver por qué Dios también le cerró la puerta de los cielos a su propio Hijo, cuando lo vio cargando el pecado del mundo. ¿O usted cree que no corría la paga del pecado es muerte para su Hijo? ¿Se da cuenta que a veces nosotros como que tratamos de esquivar y de ajustar las leyes y las normas a nuestra conveniencia? Para los demás se hace esto, pero si lo hace nuestro hijo, no puede haber una excepción. Esa es nuestra justicia. Una justicia altamente flexible, que se adapta, que se amolda a nuestra conveniencia. No es la justicia de Dios. Dios es justo en esencia y Dios es santo, 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 y su palabra es veraz. Por lo tanto, Él debe cumplir lo que Él mismo ha dicho. Entonces vemos que la vida eterna es un regalo de Dios. Si es un regalo de Dios, no podemos ganarlo y ni podemos pagar por él, porque es un regalo. Sería insensato recibir un regalo por amor y ofrecer pagarlo. ¿O usted cuando recibe un regalo pregunta cuánto te debo? ¿En su cumpleaños pregunta? No. ¿Qué hace usted? Lo recibe. Usted no pregunta si tiene algún costo. Usted simplemente lo recibe. Bueno, hay dos noticias. Usted naturalmente pudiese pagar por algo.
Pero en cuanto a lo que Dios nos da, no tiene usted nada que ofrecer. Si usted y yo hubiésemos podido ofrecer algo para poder ganar ese regalo que Dios nos da, en vano hubiese sido la venida de Cristo. Si el hombre hubiese podido pagar por lo que Dios le otorgaba, la vida del Hijo de Dios no tenía sentido en la tierra. Pero la verdad es que vino el Hijo de Dios, se envasó en un cuerpo dotado de debilidad. En ese cuerpo Él vivió perfectamente para poder presentar su vida como el único sacrificio que podía expiar los pecados de los hombres. El Padre lo recibe conforme, el justo por los injustos. Por nosotros Él se hizo pecado. Él no pecó. Y al Padre le agradó su sacrificio y lo tomó. Ese resultado de esa obra de expiación es que a usted, si usted ha nacido del Señor, es que hoy lo tiene libre del pecado y libre de una naturaleza corrompida. En donde hoy día usted debe demostrar, no de manera forzada, aunque sí cuesta, que le servimos al Señor manteniendo nuestra vida al servicio de la justicia y en santidad. Nadie ha dicho que será fácil el recorrido. ¿Sabe por qué? Porque dejamos de transitar por la puerta ancha y estamos transitando hoy por la puerta que es angosta. La corriente del mundo no es la misma que usted sigue, no es la misma que yo sigo. Oposición va a tener siempre, pero Él ya venció al mundo y Él nos ha dado también la victoria. Por lo tanto, lo correcto que debemos hacer cuando se nos ofrece un regalo es simplemente aceptarlo. Es lo que acabamos de leer en Efesios 2, 8, 9. Pero también en Tito 3, 5 al versículo 7 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Ya dijimos que en esa condición no había nada justo en nuestra vida. Dice, sino por su misericordia. Tito 3, 5 al versículo 7. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza de la vida eterna no es a ver si ocurre. No es que usted se compra el quino, selecciona los números y tiene la esperanza de poder ganar. Esta es una esperanza segura. Porque no es una promesa de hombres. Es la promesa de nuestro Salvador. Él dijo y lo hará. Él habló y se hizo. Él va a cumplir lo que ha dicho por su palabra. Es tan cierto que también te va a acompañar en todo este proceso. Porque Él es nuestro buen pastor. Él es quien nos lleva a buenos y verdes pastos. Por lo tanto, debemos aceptar con acción de gracias el regalo que generosamente Dios nos ha dado en Cristo. Y el apóstol continúa y dice, es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es el resultado de tener una posición en Cristo. Y esta posición en Cristo solo se alcanza mediante la obra que Él mismo hace. Por causa de esta unión vital con Cristo se recibe la vida de Dios que fluye desde Él mismo, desde Cristo, y alcanza a todos los que se unen con Él.
Fíjese, dice, alcanza a todos los que se unen con Él. No dice a todos los que se congregan, a todos los que asisten regularmente, a todos los que vienen los miércoles. Si a usted le dijeran, venga los miércoles y usted va a ser salvo, ¿qué haría usted? ¿Qué haría? ¿Vendría o no? Obvio. Pero no es porque usted venga o no venga, aunque los que están en Cristo debieran de venir. Pero no es por lo que usted haga, es por lo que Él hizo. Porque de Él fluye la vida y solo en Él está la vida. Esta vida solo es posible recibirla mediante la unión con Cristo, porque solo Él es la vida, en Él está la vida. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida de Él era la luz de los hombres. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad y la vida. Y Él dice, nadie va al Padre o nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se da cuenta que hay un acceso que no es libre? Pero ¿a quiénes se les dice vengan libremente ante el trono de la gracia? ¿A quién? A los que ya están insertados en Cristo. Ellos tienen libremente acceso al trono de la gracia, pero no es un acceso libre común para todos, ya que Dios no tiene nada que ver con el pecado. ¿Cómo podría alguien, quien su dueño es Satanás, presentarse delante de Dios, un Dios terriblemente santo? No se puede. Por eso es que la obra de Cristo cobra tanta relevancia para los que han sido perdonados por Él y han sido llevados al arrepentimiento para reconocer su estado de muerte, para que en esa gracia salvadora podamos tener acceso libre ante el trono de la gracia. Amado, ¿cómo no ocupar este medio? ¿Cómo no deleitarnos que al momento de abrir nuestros ojos, si somos conscientes de lo que Dios ha hecho, entrar delante de sus atrios con gratitud, en oración, con una conciencia de lo que Él ha hecho, con una conciencia de la imposibilidad que nosotros teníamos, pero que ahora por su gracia tenemos el derecho, tenemos el placer de poder entrar libremente delante de Él. Y la gran mayoría de las veces con pecado aún en nuestro corazón. ¿Y sabe qué? Su santidad no nos fulmina. Porque lo que demandaba su santidad fulminó al Hijo. Y en esa muerte es que hoy yo vivo. Es que usted vive. Pero no nos acostumbramos a presentarnos delante del Señor con un corazón con pecado, sino que vamos con arrepentimiento. Porque Él ha cambiado nuestra inclinación, ya no nos deleitamos en el pecado, su Espíritu redarguye nuestra vida para poder rogar delante del Señor y decirle, Padre, una vez más, he fallado. Dije que no cuando era un sí y dije que sí cuando era un no. Mi respuesta no fue cargada del amor del Señor, sino que fue con ira y enojo en mi corazón. Ofendí a mi esposa, ofendí a mi hijo, ofendí a mi hermano y fui de estorbo para su avanzar y su peregrinar. Pero gracias porque tu Espíritu me lleva arrepentido delante de ti, sabiendo que estoy ante el trono de la gracia y que de Él brota o destila en abundancia su amor y su misericordia.
¿Cómo no vamos a echar mano a esta gracia tan maravillosa, a este regalo tan grande que Dios nos ha dado? La vida eterna es el resultado de creer en el Hijo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y aquí está la mala noticia. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cosa que el pecador tampoco sabe. No es consciente de que la ira de Dios está sobre su vida. No es consciente de que su vida pecaminosa es una abominación delante de Dios. Por eso es que ellos viven una vida prestando sus miembros, su cuerpo, todo su ser al servicio del pecado y de la maldad. Por eso Dios es justo y les va a dar su retribución, que es una muerte totalmente alejada de Él, que es lo más terrible. Esta vida es el resultado de esta vinculación con Dios en Cristo, lo que Jesús mismo llamó conocer, ya que Él dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Estamos disfrutando desde ya nosotros que hemos sido rescatados de esta vida que ya tenemos en Cristo? ¿Estamos disfrutando cada paso, cada domingo, cada vez que somos expuestos a su palabra de poder conocerle un poco más? De poder ver cómo su palabra va moldeando nuestro carácter y nuestros afectos y se hacen cada vez más semejantes al carácter y a la vida de Cristo. ¿Hay un deleite en nuestro corazón? Lo que nos espera ya es ponerle un aspecto a las palabras que conocemos acá. Porque un día vamos a estar frente a Él, cara a cara. Y Él va a dar a conocer toda su esencia santa, pura, gloriosa, llena de esplendor, en donde el centro de atracción no será una hermosa ciudad, sino que Él será la joya, lo más preciado que podamos ver. Y todo nuestro enfoque estará en nuestro Salvador, a quien hoy Él nos permite ir conociendo mediante su palabra. Jesucristo es quien es el único Salvador. Él es constituido por el Padre a causa de la resurrección de los muertos como el Señor. Filipenses 2, del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Estás confesando esto? ¿Es un grito en tu vida la confesión de que Él es tu Señor, de que Él te rescató? ¿O todavía muchos viven en el incógnito, sin dar a conocer quién es nuestro Señor, viviendo o intentando de vivir de manera moralmente correcta, pero sin una profesión de fe? Por tanto, Él es el Señor de cada uno de los creyentes. Señorío, reconocer señorío y salvación van unidos. Y el salvo sirve porque es salvo. De otra manera no podría servir. O al menos no para Dios. Porque de todas maneras va a prestar su vida, su cuerpo al servicio de la impiedad, de la iniquidad. La conclusión del apóstol Pablo final es sencilla. Al cielo
se va por gracia. Don de Dios. Pero al infierno se va por méritos, por obras de la carne. La paga del pecado es muerte. No hay pues disculpa o excusa para que un creyente no viva una vida consecuente o coherente con todas las dádivas y bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Por lo tanto, el llamado del cristiano que hace el apóstol es a vivir en santidad, a vivir en el servicio a Dios, dedicado por completo a Él, porque Él es su dueño y Él nos rescató. Esto supone una entrega de total rendición al Señor. Así como lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Es tu grito en este día? ¿Es mi grito en este día? ¿Podría decir que todo lo que hago es lo que Cristo ha propuesto por medio de su Espíritu para que yo viva? Mantener esa conciencia aún en momentos en donde nuestros pensamientos, nuestras acciones están alejadas de lo que Dios quiere, nos sirve para poder pedir perdón al Señor. ¿Es esta una acción de Cristo? ¿Es esta la respuesta que Cristo haría? ¿Viviría Cristo de esta manera? A veces permitirnos y darnos licencias en ciertas cosas no es que manche un poquito tu vida, es que habla de una falta de temor del Señor. Me recuerdo alguna vez, hice un ejemplo, creo que fue acá. Traje una botella totalmente transparente, llena de agua limpia, digamos, purificada. Y con una jeringa extraje del baño un par de ml. Y lo que hice fue tirar 3 gotitas a la botella. Pregunto, ¿usted se la tomaría? ¿No? ¿Qué dice la conciencia? ¿No, cierto? ¿Y por qué permitimos que nuestra vida sea ensuciada por nuestra percepción con pequeñas cosas que afectan nuestra santidad y nos presentamos delante de Dios? Si en lo natural no somos capaces de tomar algo que podría ser 99% puro, ¿cómo nos permitimos ir con un porcentaje mucho menor en santidad delante de Dios? Y queremos que esto que hacemos sea un sacrificio perfecto delante de Él, donde estamos rindiendo todo nuestro ser, pero sabemos que hay miserias aún. Nuestra conciencia en el Señor nos tiene que llevar a ser 100% santos para Él, o al menos intentar vivir la vida de esa manera. No tener el pensamiento de que podemos permitirnos ciertas cosas, porque la realidad es que no podemos. No importa que otros lo hagan. No importa que el que dice que es cristiano lo hace. No importa. Él no es tu molde. Es Cristo. Es su santidad. Estamos tan llenos de evangelio que ha sido muy diluido. Muchos postean muchas cosas del Señor con música secular. Amado, ¿qué es eso? ¿Cómo no tenemos una conciencia? ¿Cómo no sabemos que hay cosas que dañan? Hemos orado al Señor para que nos haga más conscientes de su santidad y del temor que debemos tener, pero no podemos obviar ciertas cosas. O vives para su gloria o vives para Satanás. ¿Quién te rescató?
Si hablamos de rescate, el único que ha rescatado es el Señor. Satanás nunca ha rescatado a nadie. Es más, él cada vez los hunde a la perdición. Por eso es que fue necesario que el Hijo de Dios tomara forma de siervo para poder realizar la obra que el hombre nunca iba a poder hacer y justificar a los pecadores. De entre ellos, yo soy el primero. Y es la percepción que cada uno de nosotros debiésemos tener. El apóstol Pablo más adelante en Romanos 12 habla de la entrega incondicional a Dios como expresión sacrificial de adoración. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un ruego, es un clamor para que cada hijo de Dios presente sus cuerpos, sus miembros en sacrificio vivo. Niégate. No te permitas los placeres que te estás permitiendo. Niégate. Presenta tu cuerpo como un verdadero sacrificio a Dios. Por lo demás tiene que ser santo. Y tiene que haber una conciencia de que lo que estamos haciendo va a ser agradable delante de Dios. ¿Todo lo que hacemos es agradable a Dios? ¿Se da cuenta cómo las actitudes muchas veces de un hijo van para poder buscar que el padre se complazca en lo que está haciendo? Sobre todo eso lo vemos en niños más pequeños, que están constantemente mirando al padre para que lo que ellos están haciendo haya complacencia en el padre. Por eso es que hay ciertas características de un niño que tienen que ser parte de nuestra vida. El tratar de buscar siempre la complacencia de Dios para hacer las cosas correctas, puras, santas delante de Él. Y Él dice que vuestro culto racional es con entendimiento. El conocido pastor y teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer fue encarcelado durante varios años por los nazis y fue ejecutado justo antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Él alcanzó a escribir un libro que se llama El costo del discipulado. Y él escribió las siguientes palabras. Y esas palabras nos vienen a dar un poco de luz acerca de lo que él llamó el evangelio de la gracia barata. Él dice: la gracia barata se equipara a la justificación del pecado sin la justificación del pecador arrepentido que se aparta del pecado y de quien el pecado se aparta de él. La gracia barata no es la clase de perdón de pecado que nos liberta de las refriegas del pecado. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin cruz, gracia sin Jesucristo. Es aquello que usted se permite hacer y que Dios nunca le ha permitido hacer. Esa gracia barata justifica muchas veces el libertinaje que viven muchos cristianos. Y que si nos vamos al contexto, quizás que nunca fueron cristianos. Y él dice: la gracia costosa, por otra parte, es el llamado de Jesucristo ante el cual el discípulo deja sus redes y le sigue a él. Cuando Martín Lutero hablaba de la gracia, siempre implicaba a manera de corolario que le había costado su propia vida, la vida que ahora estaba sujeta a la obediencia absoluta a Cristo. Dietrich dice: felices son aquellos que, conociendo la gracia, pueden vivir en el mundo sin ser de él. Aquellos que por seguir a Jesucristo tienen tanta seguridad y certeza de su ciudadanía celestial que son verdaderamente libres
para vivir sus vidas en este mundo sin ser parte de él. Fin de la cita. Resumiendo el versículo, el diablo es pagador. Si usted trabaja para él, él le pagará. Dios, en cambio, no es pagador. Él es dador. Él no paga. Él da de gracia. Su dádiva se contrasta con la paga del pecado, que es la vida eterna. Esa es la dádiva de Dios. Y esta vida está disponible a todos, pero solamente en Jesucristo. A todos los que se arrepienten. A todos los que confiesan el señorío del Señor. Alguien ha indicado que todo queda contrastado aquí, especialmente la paga y la dádiva de Dios. Hay dos respuestas a la pregunta: ¿vale la pena vivir? Para el hombre que está al servicio o sirviendo en el ejercicio o en el ejército del pecado, vendrá su día de pago. Recibirá exactamente lo que se le debe, pues es su salario justo. La única moneda corriente del curso legal como paga del pecado es la muerte. Para ese hombre no vale la pena vivir. La otra respuesta es el pobre pecador perdido que ha venido a Cristo por la gracia del Señor. Para salvación ha venido o ha recibido el don gratuito de felicidad y alegría en esta vida, de que sus pecados han sido perdonados. Y también la esperanza gloriosa y cierta de la vida eterna. Con todo lo que ello implica, nuestra justificación está en Cristo y nuestra santificación también está en Cristo. Usted se salva por medio de la fe, obra de Dios, porque Él da el don del arrepentimiento. Usted vive por fe, usted anda por fe. La vida cristiana es un andar, cada momento de la vida, solo con Cristo, solo con nuestro Señor. Póngase en pie. Padre, te damos gracias. Que tu palabra ha sido exhortada. En mi corazón estaba el deseo y el anhelo de ser fiel a tu palabra, de exponer la vida y el pecado, la gracia inmerecida por la cual tú nos has dado y nos has llamado a tu reino, pero también exponer la terrible paga que el pecado da a quienes le sirven, que es la muerte. Te ruego que en esta mañana, aquellos que se encuentren en esta condición, que quizás no saben que están esperando el pago del servicio de su vida al pecado, te ruego en tu amor que hoy los llames a salvación, que tu Espíritu les pueda obrar en sus vidas, traerlos al arrepentimiento, que confiesen sus pecados, que te reconozcan a ti como el único Señor y puedan ser libres del pecado y libres para tu gloria. Padre, ha sido nuestro clamor con nuestra hija, con nuestros sobrinos, con nuestros hijos de nuestros hermanos y hermanas, con cada esposa, con cada esposo, en nuestro clamor constante delante de ti. Que tu palabra produzca lo que solo ella sabe hacer. Y es el motivo por el cual tú la has enviado. Si en esta mañana tu palabra puede libertar, gloria a ti. De todas maneras tú te vas a glorificar con nuestra vida, ya sea que nos lleves a la eternidad contigo, pero aún así también será glorificada, haciendo más culpable al pecador por no arrepentirse de sus pecados. Gracias te damos por la esperanza gloriosa y cierta que tenemos en ti, y por eso te damos gracias y gloria por medio de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.
Tome asiento.